El título de esta prédica se llama Hasta que quede implantada. Hasta que quede implantada. Damos gracias al Señor, amado hermano, por aquellos pastores que han estado preocupados en el tiempo actual por cómo se están llevando las prédicas y cómo se está alimentando día tras día a la iglesia del Señor. Hoy cada vez es más difícil encontrar lo que aquí se ha trabajado para hacer un altar al Señor. Hoy cada día es más difícil encontrar un altar sencillo dispuesto para un púlpito, para que un predicador, para que un maestro, para que un pastor se pare con sencillez a exponer la palabra del Señor a la iglesia del Señor. Cada vez es más recurrente tarimas pensadas en un show y un espectáculo. Cada vez las iglesias se están llenando más de lugares espectaculares con muchas luces, con mucho humo, con mucho efecto, pensado en el que se sienta allí vive una experiencia de haber estado en un gran espectáculo cristiano. Pero Dios no dispuso eso para la bendición y para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios no dispuso de espectáculos para que el creyente animado y reanimado viva contento, pegando gloria a Dios y aleluya, y cada vez pegando más brinquitos de victoria, y bajo esa atmósfera de espectáculo, en algún abrir y cerrar de ojos, una iglesia entre al espectáculo de los espectáculos allá en el cielo. No ha sido así diseñado por Dios. La vida espiritual no ha sido así diseñada por Dios. El crecimiento espiritual de la iglesia del Señor. Dios ha estado haciendo uso de diversas formas de ilustrarnos su plan de salvación. Ese plan de salvación, Dios lo improvisó y dijo: voy a mandar a mi hijo y después a ver qué pasa. No, amado hermano, Dios diseñó el plan de salvación, y en ese diseño del plan de salvación, Dios diseñó una manera en la cual el creyente iba a ser alimentado, iba a crecer y se iba a mantener en un camino de salvación. Y vemos aquí al apóstol Santiago hablando del tema de la salvación. Vemos aquí el apóstol Santiago diciendo que hay algo puesto por Dios que tiene una importancia suprema en nuestro camino hacia la salvación. Una salvación que es por gracia y que descansa en Cristo. Una salvación que nosotros no nos ganamos, pero en la cual todo creyente participa. No hay un solo creyente que se gane una mínima porción de su salvación. La salvación que no haya participado activamente en su salvación. Y en esa participación es lo que hoy quisiera hablarles un poco. Hay diversas figuras, y una de ellas, una de las figuras más usadas hoy en día, es la figura de la guerra espiritual. Posiblemente usted la ha estado escuchando porque es la más predicada hoy en día. Hoy en día ya hay hermanos que no se llaman hermanos, ya hay hermanos que entre sí se llaman guerreros, soldados. Y mi pastor, mi comandante. Y esa figura de la guerra espiritual ha estado siendo tan protagonista que ha estado anulando el resto. Hoy pareciera que usted escucha a muchos cristianos que no llegan a un evangelio que es un llamado de paz y reconciliación, sino que llegan a un evangelio para ponerse una AK-47 espiritual y empezar una guerra espiritual para que el diablo tiemble. Esa figura, que es una de las muchas figuras que la palabra de Dios usa para ilustrarnos nuestra vida cristiana, vuelvo y repito, solo es una de muchas. Y en una pequeña proporción tiene algo de verdad. En algún momento usted y yo libramos batallas espirituales. En un momento usted y yo resistimos el ataque de un enemigo. Y somos revestidos por el Señor para soportar y salir airosos en nombre del Señor. Eso es verdad. Pero si quisiéramos elegir una de las figuras más usadas por la palabra, no es exactamente la de la guerra espiritual. Una de las figuras preferidas por Dios para ilustrarnos cómo se lleva a cabo nuestra vida espiritual es la figura de la siembra.
La tarea más humilde y sencilla que el ser humano puede llevar adelante es la tarea de la siembra. Usted puede escuchar a un hombre que se para muy orgulloso y decir, yo tengo una carrera militar. Usted puede escuchar a un hombre que se envanece y dice, yo soy un doctor, yo soy un médico, yo soy un abogado, yo soy un doctor en leyes. Pero difícilmente usted va a escuchar a un hombre que se envanezca y diga, yo soy campesino, yo soy labrador. ¿Verdad que no? Es una de las tareas más sencillas y humildes, pero preferidas por Dios a la hora de ilustrar la obra de Dios en nuestras vidas. Y el apóstol Santiago, hermano del Señor, conociendo bien al Señor, en esta carta hace mención muchas veces o varias veces de la figura de la siembra, Y en este pasaje que se parece mucho, parece un pasaje paralelo con el que escribió otro apóstol, que es el apóstol Pedro. Cuando vemos en la carta de Pedro, capítulo 2, verso 1, encontramos un pasaje muy parecido a este y dice de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando acabamos de leer el pasaje en Santiago, nos damos cuenta que de fondo están hablando de lo mismo. Desechad toda malicia. Solo que el apóstol Pedro prefirió la figura del niño recién nacido que hambriento anhela. Cuando un niño recién nacido tiene hambre, pierde todos los modales, pierde el encanto. El niño puede ser muy bonito, pero el niño con hambre no sonríe. El niño con hambre no tiene problema. El niño por hambre no se pone exquisito. No, el niño cuando tiene hambre, la mamá le puede poner la derecha o la izquierda y no le importa. La que le pongan, él la va a agarrar. Él tiene hambre, él anhela, él desea. El niño no pregunta, ¿y qué hay de cenar? ¿Y qué hay hoy? A veces me gusta, ¿verdad que no? El niño muestra su deseo y su necesidad y él recibe con ansias la leche espiritual o la leche materna, la que él necesita para poder seguir viviendo. Pero el apóstol Santiago, que es el que en esta noche vamos a estar compartiendo, prefiere usar la figura de la siembra. Y cuando pensamos en la siembra, ¿quién es el encargado de producir en la siembra? ¿Qué artículo, qué sujeto o qué es lo que produce en la siembra? Si le tocara a usted nombrar quién produce, usted diría, bueno, el que produce en una siembra es la mata. La mata produce. Yo tengo matas que producen tanto, yo tengo matas muy productivas o matas menos productivas. Pero en el caso del apóstol Santiago, él va más allá y él dice, ¿sabe que quien produce la siembra, en primer lugar, antes que la planta, es la tierra? La tierra juega un papel. La tierra no es un protagonista totalmente pasivo. Usted dice, la tierra está allí, pero la tierra juega un papel. Y si la tierra no juega su debido papel, usted puede tener la mejor de las semillas, usted puede esmerarse en comprar la semilla de mejor calidad, pero si usted simplemente la pone en una tierra y la tierra rechaza esa semilla, no va a haber fruto, no va a haber producto. La tierra juega un papel. Y cuando esa semilla es puesta, está en tal punto de indefensión, que no importa si la semilla es de un árbol grande, fuerte, poderoso, no importa si la semilla fue escogida de la mejor manera, no importa cuán especial sea esa semilla, en el momento que ella es puesta en la tierra, ella está totalmente indefensa. Necesita la semilla la participación de la tierra. Necesita la semilla que la tierra la acoja, la tome, la agarre, la acepte. Para eso el labrador normalmente prepara la tierra.
Para eso el labrador muchas veces hace surcos para trabajar la tierra, para ablandar la tierra y para que a la hora de ser puesta la semilla, la tierra la reciba. ¿Cuántos sabemos eso? Así que la próxima vez que usted vea una planta y usted diga, wow, cuán buena, cuán productiva la planta, también piense que no solo la planta, el terreno donde ella está sembrada, participó y fue muy importante para que esa planta luego pueda dar la cantidad de frutos que terminará dando. El apóstol Santiago comienza diciendo, por tanto, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. Cuando hoy en día vemos la tarea del pastor, y estuvimos hablando al inicio de el tamaño compromiso que todo pastor tiene por delante, está de moda cuestionar el trabajo de los pastores. Hoy, con todo el acceso a la información que hay en las redes sociales, hay hermanos más conocedores y eruditos que los pastores. Hay hermanos que conocen el hebreo, conocen las palabras, conocen las raíces, la etimología, conocen fondo histórico, y está el pastor por un lado hablando y el miembro por otro lado echando por tierra lo que el pastor está enseñando. Tenemos a un pastor preocupado por traer una enseñanza y por traer de parte del Señor la palabra, y tenemos por otro lado una iglesia que parece que se prepara para resistir la palabra. Hoy en día estamos escuchando predicadores y evangelistas que continuamente en su testimonio testifican, según ellos, cuánto tropiezo le dio el pastor en el cual ellos comenzaron a trabajar y a servir. Usted escucha a los evangelistas y dicen, wow, mire, primero a mí nadie me predicó, yo llegué a Cristo porque yo quise llegar a los pies de Cristo. Y en segundo, el pastor donde yo estaba, qué bendición de pastor. Mire, no había peor instrumento de Satanás que el pastor donde yo estaba. Ay, ese hombre, la envidia, cuando vio semejante ministerio que había llegado a la iglesia, la envidia le empezó a brotar por todos lados y se dio la tarea de estorbarme. Pero gloria a Dios, aquí estoy yo a pesar del trabajo de estorbo que estuvo haciendo mi pastor durante muchos años. Amado hermano, estamos escuchando continuamente no un evangelista, no un predicador, sino testimonio tras testimonio en donde la iglesia está siendo convencida de que sus pastores no han sido puestos por Dios para alimentarnos, no han sido puestos por Dios para dirigirlo, y que es una tarea muy santa cuestionar todo lo que enseñan los pastores. Pareciera que Santiago se adelantó a la época y le dice, ¿sabes qué? Iglesia, tu tarea no es resistir. Iglesia, tu participación es recibir con mansedumbre. ¿Sabe que la mansedumbre y la humildad van de la mano? El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. No es una obra mansa, no es una actitud mansa, no es un terreno blando aquel que cuando el pastor, el maestro, el siervo del Señor se ha tomado la tarea de traer una buena semilla, de traer una buena enseñanza, de traer de parte de Dios, no la enseñanza que la iglesia quiere oír, pero sí la enseñanza que la iglesia necesita oír de parte del Señor. No es nada santo que la iglesia esté de aquel lado haciendo esfuerzo de resistencia. La iglesia participa activamente cuando abre su oído y mansamente recibe la semilla. Acabamos de escuchar al apóstol Pedro que hablaba de algo muy parecido, y el apóstol Pedro dice, recibid como niño, anhelad como niño la leche espiritual. A un niño cuando tiene hambre y se le acerca la oportunidad de comer, el niño no la cuestiona. El niño no dice, ¿y si será seguro eso que me estás dando? ¿Y no estará vencida? ¿Y no habrás comido caraota para que me dé gases? ¿Verdad que el niño no anda cuestionando?
el niño recibe con ansias lo que su madre trae para él, porque hay un instinto que Dios puso en el niño que le dice, tu madre te va a dar lo que tú necesitas. Yo le proveí a tu madre en su cuerpo todos los nutrientes que tú necesitas para crecer sano y para crecer fuerte. Entonces nosotros creemos que si la tarea del pastor es sembrar semilla, Dios le proveyó a nuestros pastores una buena semilla. Hermano, pareciera que a veces hay cristianos en la iglesia luchando para no ser engañados, pero abiertos al internet, abiertos a las redes sociales, como si alguien le dijo que las redes sociales son seguras para comer todos los inventos y cuentos que han metido en las redes sociales. No, hermano, es al revés. Prenda usted el discernimiento cuando usted agarre el teléfono. Prenda usted el espíritu crítico cada vez que usted escucha a un evangelista que usted no sabe de dónde salió, que usted no sabe de dónde sacó esa enseñanza. No coma usted con los ojos cerrados los mensajes locos que muchos superdotados, que muchos comandantes en jefe de las guerras espirituales galácticas hoy están trayendo como cuentos galácticos y están embobando a la iglesia, que repite historias sin fundamento, historias que contradicen las verdades de la palabra. Esas semillas transgénicas, esas semillas adulteradas, usted debería rechazarlas. Pero cuando estamos en la casa del Señor, cuando hemos conocido el ministerio, el testimonio y hemos conocido el caminar de nuestros pastores, y cuando hemos visto en nuestros pastores el testimonio de hombres de Dios, ¿qué hace usted haciéndole resistencia al hombre de Dios? ¿Qué hace usted haciéndole oposición? Ah, no, hermano, porque Dios me puso para velar. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Dios te puso a ti para velar sobre tu pastor? ¿Dios te puso a ti para cuestionar y criticar las enseñanzas que trae tu pastor? Entonces yo creo que si es así, Dios se equivocó. Al que debió poner de pastor, según tú, es a ti. Porque es el pastor el encargado de velar de qué semilla se está trayendo para sembrar en el terreno de la viña del Señor. Hoy escuchamos continuamente alertas donde se señalan a los pastores de estafadores, manipuladores, interesados. Hoy escuchamos a muchos de los movimientos mesiánicos y de los movimientos de guerras espirituales hablar de los pastores como si fueran los peores bandidos. ¿Y sabe qué es lo peor? Escuchar a nuestra iglesia diciendo amén a esos mensajes. Hemos visto testimonios de pastores que se han quitado el plato de comida del frente, que han despojado a su familia de cosas que eran de sus propios bienes para que la obra avance y luego ser señalados por la iglesia como hermanos de dudosa reputación. Santiago no le dice a la iglesia que sea un terreno escabroso, que tenga mucho cuidado con las semillas que se deja sembrar. Santiago le habla a la iglesia del Señor en un tiempo que está un poco confuso en esa iglesia, y Santiago alenta a la iglesia a aceptar el trabajo de sus pastores con mansedumbre. Volvemos a leer, dice, recibid con mansedumbre la palabra. ¿Qué es lo que siembra el pastor para que la iglesia avance? ¿Cuál es el instrumento que Dios puso en la mano de los pastores para que la iglesia crezca fuerte, sana y conforme al propósito de Dios? No fueron testimonios locos, no fueron sueños, cada noche un sueño diferente, no son anécdotas ni son revelaciones dispersa. Dice Santiago, Dios puso la palabra y está usando la figura de una semilla
Y está diciendo, el pastor tiene la semilla en su mano y tiene la tarea de traerla no adulterada. Y tú tienes la tarea, iglesia, de recibir con mansedumbre, de prestar atención a esa palabra, de saber que esa palabra viene de buena fuente. Yo sé que tal vez usted en algún momento, y si es nuevo creyente, puede hacer caso, usted lo ignore. Pero antes que aquí el pastor se pare a dar una enseñanza, bastante tiempo pasó escudriñando y averiguando que la semilla que él va a traer no es cualquier semilla. Antes del pastor pararse aquí, no tiene la intención de impresionar a alguien y decir, wow, como algo para reventar en la cotufa a mis hermanos con una revelación que no hayan escuchado. Usted escucha estas expresiones en el evangelio de hoy en día. Te voy a volar los sesos con la revelación, con el código que te traigo. ¡Wow! Santiago dice, tú eres una tierra y tú deberías ser manso, deberías estar abierto, deberías estar humildemente dispuesto, deberías ser manso y abrigar la semilla que se está poniendo en ti. Porque esa semilla, no importa cuánto trabajó el pastor para recibirla y tenerla, y no importa cuánto oró y ayunó, amado hermano, la semilla que te trae el pastor en los primeros días va a estar indefensa. Quisiera el pastor poder penetrar esa semilla para que nadie la robe y para que seguramente produzca fruto. Pero si usted no ha prestado atención, el modo de siembra que la palabra nos presenta es la siembra donde la semilla simplemente se esparce sobre la tierra. El método de siembra que encontramos ilustrado aquí en la palabra no es abrir un hueco y meter la semilla bien profundo y luego echarle mucha tierra para que seguramente produzca. No. El método de siembra es que el sembrador salió a sembrar. ¿Y sabe cómo sembraba el sembrador? Regaba, esparcía la semilla. Y en ese momento en que la semilla es esparcida, es simplemente rociada, es simplemente puesta, la semilla queda indefensa por un tiempo. Puede venir un ave, puede venir viento, puede venir cualquier situación y comérsela. Así que el apóstol Santiago le dice a la tierra, ¿sabes? Tú deberías recibirla y abrigarla. Esa semilla todavía no tiene cómo arraigarse. Esa semilla necesita de la participación del terreno. Aleluya. Para que ella pueda por lo menos quedar el tiempo suficiente para comenzar a echar raíces. Amén. Pero cuando vamos a la palabra, incluso el mismo Señor nos advierte y nos dice, pero inclusive en el momento de echar raíces no se cumplió ya todo. Hay raíces superficiales. En la parábola del sembrador nos dice, ¿sabe? Hay una semilla por ahí que echaron raíces. ¿Sabe cómo fueron las raíces? Muy por encimita. Y cuando vino una tempestad o cuando vino algo, cuando vino un tiempo, cuando pasó un animalito, la planta estaba allí, ya había empezado a germinar, había empezado a echar raíz, pero el terreno no le permitió a la raíz profundizar. Porque lo único que tenía blando era la superficie, tenía tierrita arriba. En esa tierrita suelta de arriba, la semilla logró echar un poquito de raíz, pero abajo todavía estaba duro. Abajo tenía piedra y no logró esa raíz arraigarse debidamente. Amado, a veces no basta, estamos aquí enseñando y vemos que los hermanos asienten con la cabeza y vemos que los hermanos dicen, gloria a Dios mi pastor, amén. Pero nos llevamos la desilusión que cuando el hermano se va a la casa, busca arrancarse la semillita que el pastor le sembró. Y va donde otro hermano le dice, ¿qué te parece lo que dijo el pastor? ¿Qué te parece lo que enseñaron hoy? ¿Tú estás de acuerdo? Sí será así. Bueno, yo escuché por allí un ministro que dice otra cosa. Y la semillita que apenas estaba comenzando a echar raíz, el terreno no fue manso, el terreno fue salvaje y se quitó de encima. Prestemos atención a lo que nos dice la palabra. En Hebreos 13:7 dice de la siguiente manera:
acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios y considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Hermano, ¿cuánto testimonio usted le conoce a la gente que está escuchando por las redes sociales? ¿Cuánto de su testimonio usted ha visto? ¿Usted sabe la cantidad de bandidos que hay prendiendo una cámara y dándosela de santo, enseñando locura? ¿Usted sabe de la cantidad de bandidos que hoy se llaman profetas y apóstoles frente a una cámara y lo que tienen de testimonio es un absoluto desastre? Pero como el pastor ayer no me saludó, yo fui a la iglesia y el pastor se fue y sin saludarme. Ya pongo en cuestionamiento el testimonio porque y la vez pasada me dio la mano y lo sentí frío. Sí, el pastor está como medio frío, está como medio indiferente. Ya el testimonio del pastor, ya el pastor no es el mismo. Ya es como David que perdió la unción. Amado hermano, no sea tan ligero para desacreditar y desestimar el trabajo del pastor que Dios puso sobre usted. Dice Hebreo, cuando en el tiempo de los hebreos había la consideración de volverse al judaísmo, el escritor de los Hebreos le hace una exhortación a aquellos que estaban volviendo al templo y al judaísmo y le dice: ¡Ey, acuérdate, el Señor nos dio fue pastores, no nos dio rabino! No vayas al templo a buscar rabino, no vayas al templo a aprender hebreo. Dios nos dio pastores, considera el trabajo de ese pastor. Considera el trabajo de vuestros pastores, porque a ellos los puso Dios para que hoy exista una iglesia como esta, fundada en mucho trabajo, en mucho sacrificio, en mucha perseverancia, con muchas cosas que contar, pero por un momento quitemos eso de mente, con una tarea suprema que hacer. Hermano, no importa cuánto se padeció para llegar hasta aquí, hay algo más importante, el no perder la dirección del para qué Dios nos puso aquí. Para dar enseñanza en la palabra, para sembrar la palabra, para enseñar lo que la palabra nos manda a enseñar, guste o no guste, te sorprenda o no te sorprenda, ya lo hayas escuchado antes. Ay, hermano, el problema que yo tengo con el pastor es que cuando yo voy, vuelve a repetir un estudio que ya yo lo conozco. El trabajo del sembrador es ser perseverante con la semilla. Y dice, tal vez la semillita que eché ayer, algo se la llevó, por si acaso la voy a volver a poner. Por si acaso, dice el apóstol Pedro el apóstol Pablo usando la misma figura, sabe que hay un trabajo pastoral. Yo sembré y Apolo viene y riega. Pero hay algo que nosotros no podemos hacer. Yo puedo volver a sembrar y él puede volver a regar y podemos estar así mucho tiempo, pero hay algo que escapa de nuestras manos. Y hay algo donde tú participas, pero tampoco decides. El que decide al final de cuentas es Dios. Amén. Dele el aplauso al que lo merece. A Él toda la gloria. El pastor te trae semillas, le trae palabras buenas de parte del Señor. El maestro, si es un maestro bueno, va a regar, va a abonar y va a reforzar y va a repetir. Y si tú eres tierra blanda y si tú eres tierra mansa y tú eres tierra que con mansedumbre eres tierra fértil, se va a dar un milagro maravilloso, y es que esa semilla que se sembró se va a abrir. Va a comenzar echando raíces y va a brotar vida. Vida que hoy en día la ciencia no ha logrado crear una sola vida ni de una planta. Solo ha logrado manipular para cambiar ciertas cosas. Pero no hay una sola planta que la ciencia diga, mire, aquí la planta que yo creé. No hay científico en este mundo que haya logrado crear una planta desde cero. Ni de cilantro, que es lo más sencillo, ni de monte. No hay. El único que da vida es Dios. Es Dios.
Así que nos vuelve también decir el escritor de los Hebreos en el capítulo 13, verso 17, dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto os es provechoso. Amado hermano, la tarea del pastor es pararse constantemente y dar la buena enseñanza y repetirla y recalcarla y buscar 10 formas diferentes de volver a enseñar lo mismo para que la semilla quede lo más clara posible, para que el terreno esté lo más claro posible, que la semilla es buena y para que en algún momento esa semilla que él sembró brote. Y cuando brota y empieza a dar vida, ya el pastor se puede relajar. Porque esa semilla está capacitada por Dios para arraigarse. Y si el terreno es bueno, ella no se va a quedar por arribita. Usted ha visto esas matas de mango, esos árboles de mango que hay por allí grandes, muchos de ellos fueron comidos como semilla y lanzados. Y una vez nadie le impidió, ellos mismos echaron su raíz, profundizaron y se convirtieron en árboles que pueden ser capaces de tumbar una casa. Pero necesita en el primera instancia que nadie los quite del terreno. Necesita en primera instancia que el terreno sea manso. Amado hermano, ora por tu pastor para que no se canse. Pero vela de que tengas la actitud correcta. Vela de que tú vengas con mansedumbre. No hay mejor cosa que tú puedas hacer por tu pastor que recibir con gozo la palabra que con mucho esfuerzo él estuvo buscando para edificar tu vida. ¿Quieres saber cómo iglesia es una iglesia fuerte, sana y una iglesia que el diablo no puede detener? No importa los trabajos que haga y los guerreros que mande y las armas que mande. Cuando una iglesia está suficientemente fundamentada en la palabra del Señor. Pero lamentablemente eso no puede ser un trabajo exclusivamente del pastor. Se requiere de aquel lado la participación. Se requiere de aquel lado la mansedumbre y la humildad de saber aceptar y tomar como de parte de Dios la enseñanza que el pastor me trae. No importa que yo voy a escuchar en las redes, no importa que el hermano de otra iglesia me va a venir a contar el último sueño que tuvo su pastor y es glorioso porque los ángeles descendieron a coronarlo de gloria porque su pastor fue coronado por los ángeles. No importa esas cosas. Tú estás recibiendo con mansedumbre la palabra que Dios te ha dado. No basta recibirla. El apóstol Santiago dice que hay un punto que es importante. Dice, hasta que quede implantada. La palabra implantada. ¿Usted sabe lo que significa implantada? ¿Cuántos han leído este pasaje alguna vez? ¿Cuántos han imaginado cuando dice recibir la palabra implantada? A veces cuando oímos esa palabra decimos, yo sé lo que es implantar. Implantar es meter adentro. Como quien le ponen una prótesis, como que le ponen un diente postizo, a él le implantaron un diente, es poner adentro. Implantar es que quedó adentro. No es solo poner adentro. Implantar es hasta que se convierta en una planta. Hasta que esa semilla, esa palabra, no solo penetre, sino que deje de ser semilla y comience a ser planta. Se implantó. Ya no es una semilla. Ya es una planta que abrió, dio vida, empezó a echar raíces, empezó a echar tallo y empezó un proceso de crecimiento. Dice,
tú tienes una tarea, tú humanamente tienes una participación como el terreno y tienes que cuidar, velar, acobijar y aportar todo lo que esté de tu alcance. Si le diéramos vida al terreno, le dijéramos al terreno, tienes que darle nutriente a esa semilla. Por eso es que no importa lo bueno que sea la semilla, si el terreno no es fértil, ella no va a lograr implantarse. Pero si el terreno es fértil, por eso en la parábola del sembrador habla de la buena tierra. Cayó en buena tierra. Esa buena tierra le da el nutriente a la semilla. Y ocurre el milagro maravilloso en el cual esa palabra no solamente quedó como una información, como un conocimiento, sino que esa palabra entró y empezó a tener vida propia. Y cuando esa palabra se implanta, ¿alguna vez usted ha querido arrancar alguna matica de monte que le creció en el patio y usted se descuidó una semana y pasó una semana y la plantica creció un poquito? ¿Usted a veces la ha querido arrancar? Esa semillita que usted dejó crecer, ese monte, ese gamelote que usted dejó crecer y que mañana lo arranco. Cuando usted se descuida unos cuantos días, usted quiere arrancarlo y pasa trabajo. ¿Sí o no? Ella se va a agarrar de ese terreno. Amado, qué bueno y qué gozo nos dan los pastores cuando dejamos de escuchar la expresión de nuestras ovejas diciendo, así enseña el pastor. Hermano, usted no sabe qué triste para el pastor escuchar a una oveja diciendo, así enseña el pastor. Y qué hermoso es escuchar a un hermano diciendo, así está escrito. Así dice la palabra. Porque cuando un hermano deja de decir, bueno, de esa forma nos enseña el pastor y así dice él que va a ser. Esa es la forma que el pastor nos enseña y empieza ya no a decir la enseñanza del pastor, empieza a decir, es que así dice la palabra, es que yo estoy seguro y convencido que esa es la verdad, es que yo estoy claro que esa es mi doctrina, es que yo estoy claro que esa es la enseñanza, es que a mí nadie me la arranca, es que nadie me la cambia, es que nadie me la quita, es que esa palabra es mía, es viva, es eficaz y esa palabra cobra vida. Y usted dice, para quitármela, tiene que matarme. ¿Sabe que los primeros cristianos literalmente pasaban por eso? Y le decían, niega a tu Señor y te salvas tu vida. Y ellos decían, ¿quieres que niegue a mi Señor? Mátame. Porque yo no lo voy a negar. Él no recibió una semilla, él tiene a Cristo sembrado en su vida de tal manera que nadie lo va a poder arrancar. Dice Mateo 13, la parábola del sembrador, porque parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidades, pero salió el sol y se quemó porque no tenía raíz, se secó. Solo en el momento de la predicación, digan aleluya, gloria a Dios y se gocen. Eso es bonito, eso anima, pero no edifica. La iglesia necesita creyentes que no pase solo el momento de la emoción, sino creyentes que abrieron su oído y se volvieron parte de esa enseñanza. Esa enseñanza entró en mí, se apropió, se apoderó, se implantó y comenzó un proceso de vida, que esa semilla tiene vida propia. El Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Vida. La palabra del Señor tiene vida. Y si tú no lo has experimentado, porque tal vez tú solo has dejado la semillita por encima y no has sido como ese terreno manso que ha dejado que la semilla haga su trabajo. La única manera que la iglesia crezca y que el cristiano de verdad crezca, y cuando usted quiere ver hermanos que han crecido en el Señor, no son hermanos que han estado resistiendo la enseñanza, son hermanos que han estado aceptando de parte del Señor. Y no faltará quien diga, no, pero esos son los lambiscones del pastor, esos son los hermanos que le siguen el coro al pastor, esos son los hermanos, ese es el grupito del pastor. No, ese es el terreno manso que recibe la semilla.
Pero es que yo lo escucho a él y es como que escucho al pastor, porque el pastor sembró la palabra. Y lo que en él hay es palabra de Dios. Y si usted es un sembrador de trigo, el terreno debe dar trigo. El terreno debe dar trigo. Triste sería que usted sea un sembrador de trigo y un terreno que usted ha estado sembrando termine siendo de espinaca. ¿Verdad? Así que es normal, debe ser así. Si los hermanos han estado recibiendo del pastor una semilla y la han recibido con mansedumbre, lo que el pastor ha sembrado de parte del Señor es lo que él va a escuchar de aquel lado. Es lo que va a producir vida en cada uno de los creyentes. ¿Sabe que hay una creencia en la iglesia liberal sobre todo? Que cuando alguien da una enseñanza, si la enseñanza es bonita, para que la enseñanza se active en el mundo espiritual, usted pega un gloria a Dios. Por eso a veces usted ve en esas iglesias, sobre todo de corte liberal, que está la gente hablando y está la iglesia pegando aleluya, gloria a Dios y brincos y manotazos al aire, me apropio, lo agarro. Eso es una dinámica que simplemente quieren hacer ver como que la iglesia está recibiendo animada. Hermano, a veces sabe que el mejor mensaje y el que más llega, a veces no recibe un gloria a Dios, aleluya de aquel lado. A veces hay mensajes que están penetrando y la persona los está recibiendo con tanto dolor y tanta vergüenza que no abre su boca para decir gloria a Dios. Así que, hermano, no se preocupe si los hermanos están gritando, están avivados, no están avivados. No se preocupe porque la iglesia está mostrando respaldo, no está mostrando respaldo. Preocúpese porque la semilla sea buena. Ese es su trabajo. Hermano, ¿y quiénes están alegres? ¿Y quiénes están gozosos? La iglesia está muerta, la iglesia está dormida. ¿Y cuántos vinieron? ¿Y cuántos ya se fueron? ¿Y cuántos ahora no? Hermano, deje tanto la animadera, deje eso para el director. Deje que el director avive y anime, ¿verdad? Y pegue un brinquito, déjele al director su trabajo, que como director, en la parte de la alabanza, él motiva para que los hermanos se involucren en la alabanza. El predicador no es un motivador. No tiene que estar aupando y preguntando y animando y asustando. Y el que no grita entonces no va para el cielo. No. Si usted quiere, no diga amén. No, si usted quiere, no dé gloria a Dios. Pero reciba la semilla. Si usted quiere, váyase con una cara larga conmigo, no se preocupe. Váyase con una cara larga, hermano. Los pastores nos acostumbramos a ver cara larga, eso no hay problema. Pero cuando esté en su casa, dígale al Señor que si esa semilla era buena, dé vida en su corazón. Se arraigue. Señor, no me gustó el mensaje del pastor, creo que me chocó otra vez, creo que el pastor la tiene conmigo. Lo que dijo choca con todo lo que yo estoy aprendiendo. Pero Señor, si esa semilla es tuya, si eres tú el que lo está usando, yo quiero que ese fruto se forme en mi vida. Eso es mansedumbre. Eso es mansedumbre. Eso es decir, Señor, yo no estoy queriendo formarme a mi manera, yo quiero formarme a la tuya. Hermano, y no hay manera que usted se forme a la imagen de Cristo sin que esta palabra se arraigue en su corazón. Sin que esta palabra se implante. Y sin que el fruto que tiene esta palabra no se dé. Nos gusta mucho. ¿Cuántos quieren tener el fruto del Espíritu Santo en su vida? ¿A cuántos les encanta el fruto del Espíritu Santo? El fruto del Espíritu Santo lo produce esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. No, hermano, el fruto del Espíritu Santo, 40 días de ayuno. Gloria a Dios, Dios bendiga a los hermanos que ayunan y buscan en oración y buscan a cualquier hora el rostro del Señor. Claro que sí, eso ayuda. Pero si esta palabra no está metida en el asunto, usted puede salir muy confundido, debilitado y confundido de esos 40 días en el monte
buscando un rostro que no es el que da esta palabra. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo descrito y solo lo produce el Espíritu Santo. Y el instrumento que va a usar el Espíritu Santo para que usted tenga amor no es una dotación mágica. No baja el amor como quien baja de las redes. No desciende en un código espiritual multicolor. El amor se forma en la manera en que usted entiende lo que esta palabra le enseña y con mansedumbre acepta la forma en que Dios ama. La paciencia no es una dotación mágica. Viene de conocer las experiencias que en el pasado muchos hombres tuvieron. Y cuando escuchamos en esta noche cómo fue formada el carácter y la paciencia de esta iglesia, escuchamos que decía años caminando por aquí, caminando por allá. Hoy tenemos lugar donde congregarnos, mañana no. Hoy nos congregamos en el inicio y mañana nos congregamos al final. Hoy nos llueve y nos mojamos y teníamos iglesia y ya no tenemos. Y pareciera que hay un carrusel. En ese carrusel Dios está formando el carácter y la paciencia del creyente. Fue de procesos como eso que Dios le dio a David sus valientes en la cueva de Adulán. Fue de procesos como eso que Dios formó a los discípulos. A veces perseguidos, a veces viendo cómo el Señor se escapaba de ser apedreado en medio de una multitud. A veces viendo cuando una multitud estuvo oyendo el mensaje, recibiendo la semilla, pero llegó la hora de comer y no había nada. En esas adversidades se forma la iglesia del Señor. Y damos gracias al Señor porque es su palabra, amado hermano, y es el trabajo del pastor, es el trabajo del maestro de la escuela dominical, es el trabajo de cada predicador que se para en este altar, tomar palabra de Dios, profundizar en ella, exprimirla en ella y darle a la iglesia palabra. Pero es trabajo de la iglesia aceptar la enseñanza que se le trae. Y eso no lo puede hacer tus líderes por ti. Te toca a ti. ¿Quieren ver cada día una iglesia más grande y más fuerte y más bonita y más madura? A veces no es falta del trabajo pastoral. A veces falta de receptividad de aquel lado. A veces falta de humildad y mansedumbre de aquel lado. A veces el pastor, yo no sé, y aquí las madres me van a entender tal vez mejor, pero no hay nada más desmotivador para una madre que se esmere en hacer su mejor comida. Esa comida que tiene más trabajo, donde camina a buscar los mejores ingredientes, donde con esfuerzo pone el plato de comida en la mesa. Y terminado el proceso, ve los platos solo sopeteados y la comida dejada en la mesa. No hay nada más desmotivador para una madre que eso. Y para un padre que es el que trabaja para poner allí la comida, que ver que sus hijos, yo creo que eso no pasa en la casa de los Canelones, gracias a Dios. Pero ver que todo el esfuerzo que hizo para poner comida en la mesa es desestimado y despreciado simplemente no comiendo la comida que se le está colocando al muchacho en la mesa o a la muchacha en la mesa. Eso siente tu pastor cada vez que ha dado una enseñanza una y otra vez, obedeciendo la orden, porque sabe que la palabra nos dice no solo enseñar, nos dice enseñarás y la repetirás y la repetirás y la dirás en la entrada y la dirás en la salida y se la pondrás en la puerta y se lo pondrás en la ventana y se lo pondrás y se lo dirás una y otra vez. Y cuando le preguntan, la iglesia dice, eso aquí no lo han enseñado. Aquí sembraron esa semilla, yo no vine ese día. Valoremos el trabajo. Recibamos de parte de Dios. Hermano, el pastor no tiene que venir con códigos raros, no tiene que venir con cuentos que te quiten el sueño. Hermano, en esta palabra, en la Biblia,
en este libro maravilloso. Hay tanto poder de Dios, hay tanta bendición, hay tanta edificación, hay tanto para trabajar en tu vida. Aquí está la imagen de Cristo para ser formada en nosotros. Y es la tarea de escuchar, atender y dejarse moldear por lo que en las letras de este libro, la palabra de Dios, forma en nosotros. Que el apóstol Santiago pone ese como el medio por excelencia de salvación. Por eso termina diciendo, la cual puede salvar vuestras almas. La salvación no es un acto de sacrificio y de cuentos, de locura. La salvación es dejar que la palabra que nos invitó a venir a los pies de Cristo, ella actúe en nosotros y forme en nosotros la imagen de Cristo. Que esa semilla que cobra vida y se implanta en nosotros es lo que el apóstol Pablo dijo, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Y cómo se metió Cristo en el corazón de Pablo? ¿Y cómo empezó Cristo a ser formado? Cada vez que esa palabra quedó implantada. Porque una buena planta va a crecer. Y si es una buena planta, hermano, es inevitable. En su tiempo va a dar fruto. Algunos creen que el apóstol Santiago incita al creyente a practicar obras por sí. Pero sabe que el apóstol Santiago le dice al creyente que sus buenas obras son fruto de la obra del Señor. Las buenas obras del creyente no es el resultado de mi esfuerzo porque sí. Algunos se confunden porque el apóstol dice la fe sin obra es muerta. Entonces está diciendo es que tenemos que mostrar que tenemos fe haciendo muchas obras. No, el apóstol Santiago le está diciendo es que tú no es que tienes que hacer obras para que demuestres que tienes fe. Es que si tú tienes fe, las obras como un fruto se tienen que ver. Es que tú no me tienes que decir, hermano, yo no me arranco la semillita. Es que si yo no te veo fruto y el pastor ha estado sembrando y tiene años sembrando y todavía no da fruto, yo te voy a decir, o tú no has dejado que la semilla entre y produzca, o tú te has estado arrancando la semilla, pero no hay manera que se haya estado sembrando una semilla en un buen terreno y en su momento no se produzca el fruto. ¿Quieres tener fruto? Acepta con mansedumbre la instrucción de la palabra. Señor, no me gusta, no es mi forma, no es lo que yo creo, pero es lo que tú dices. Es lo que tú dices. Señor, no me provoca ir a pedir perdón, no me provoca ir a perdonar a nadie, no me provoca ir a humillarme porque tú sabes que fue injusto, tú sabes que más bien yo fui el agraviado, Señor. No me provoca. Pero tu palabra me enseña a humillarme. Yo lo escuché en algún momento, yo lo he escuchado varias veces, Señor. Yo quiero dar ese fruto. Ayúdame, Espíritu Santo. Si la palabra es inspirada por el Espíritu Santo se encarga de dar vida a esa semilla. Ahora, si nos pasamos el tiempo hablando de cuentos raros y de inventos y de anécdotas y de chistes y de cuentos de terror y de brujerías y de pócimas y de otras cosas, hermano, es muy difícil que el Espíritu Santo pueda tomar eso y hacer nacer vida en nosotros. Si usted agarra el terreno y le siembra basura y le dice, Espíritu Santo, yo estoy orando por una buena siembra, el Espíritu Santo te va a decir, ¿pero qué estás tú sembrando? Que quieres ver fruto. Hermano, dejemos que la palabra, no importa lo que otros estén diciendo, no importa lo que se esté moviendo en el ambiente, no importa lo que la mayoría de las iglesias esté poniendo en sus altares, no importa los títulos extraños. Escuché una pastora, yo no sé si usted la escuchó, pero por si acaso, escuché una pastora que dijo algo así, dijo, si tú como creyente solo estás haciendo los milagros que hizo Cristo, tú eres un mediocre. Tú eres un siervo inútil. Para que tú seas un buen siervo, tú tienes que hacer milagros superiores que lo que hizo Cristo. ¿Usted sabe lo que acaba de hacer esa pastora? Acaba de llamar mediocre a nuestro Señor.
Porque se dice que si tú haces lo mismo que él hizo, tú eres un siervo inútil, entonces ¿qué fue el Señor? Hermano, a veces para querer motivar la iglesia se ofende la dignidad de la persona más maravillosa del universo. Seamos celosos. Y yo sé que muchos hermanos por aligerar el asunto lo llaman Jesús. Yo sé que muchas veces simplificamos el asunto y decimos Jesús. Pero cuando usted escucha a los discípulos, no lo llaman simplemente Jesús. El apóstol Santiago, hermano de sangre, no dice, mi hermano Jesús. Lo llama Salvador, nuestro gran Dios y Salvador, nuestro Señor Jesucristo. Siempre tengamos recelo de alguien que hable con tanta ligereza de Cristo y con tanta pompa de sí mismo. Estamos en una generación donde los ministros se llenan de pompa y al Señor lo minimizan. Es al revés. Minimízate tú y exáltalo a Él. Él es el único digno de toda gloria, honra y alabanza, toda semilla, toda buena fuente, toda buena dádiva, el único que da vida. Dijo el apóstol Pablo, el único que da vida. Yo sembré, Apolo regó, pero el que da crecimiento, el que puede implantar al final de cuento y al final de historia, el que puede hacer que esa semilla brote, germine y produzca fruto, hay uno solo, es Dios. Amén. Así que yo quiero invitar a mis hermanos pastores a no cesar, a no cansarse de seguir poniendo la buena semilla. Así ellos vean que no está siendo siempre aprovechada. Y yo quiero invitarle a la iglesia que nos cuestionemos y nos preguntemos si estamos siendo mansos a la hora de recibir la palabra. Vamos a orar al Señor.